Con una nueva generación de la 2008 estrenándose y una reciente actualización hecha a la 3008, aprovechamos y juntamos estos dos exponentes de la renovada gama de SUVs de Peugeot para conocerlos en detalle. Hace más de una década a Peugeot le quedó claro que era necesario evolucionar desde su gama de monovolúmenes, muy exitosos en Europa, hacia un portafolio de pequeñas camionetas que tuvieran más cabida global. El primer paso fue adaptar unos productos existentes de Mitsubishi para ocupar los segmentos más importantes del mercado en el viejo continente, pero luego llegaron sus vehículos concebidos desde cero, que en el caso de las 2008 y 3008 ya están en su segunda generación. Para esta ocasión nos acompaña una 2008 en su penúltima versión más equipada, denominada Allure, con un motor 1.2 litros de 3 cilindros con turbo que entrega 130 caballos y 230 Nm, mientras que la 3008 es la GT tope de línea, con el ya recorrido 1.6 turbo ajustado a 165 caballos y 240 Nm. Ambos son de tracción delantera y equipan una caja automática de 6 velocidades. ¿Qué hizo Peugeot con esta nueva generación del 2008, con esta segunda generación? Sencillo, lo hicieron más refinado. Redujeron esa brecha que había entre 2008 y 3008, la dejaron mucho más cercana a esa capacidad para viajar y esa suavidad de la 3008, pero todavía con esa característica del 2008 de ser un SUV subcompacto muy ágil. Antes lo era más, antes cambiaba más rápido de dirección, pero antes también era más duro y también era más ruidoso. Ahora gana ese silencio, ahora gana parte de esa suavidad, pero conserva ese manejo más propio de algo de su tamaño, algo más ágil, algo con una respuesta más inmediata y algo con esa particularidad de Peugeot, con esa suspensión que mantiene un toque de rigidez y un toque de dureza, pero que no lo hace insoportable en el día a día o que no lo hace incómodo, por decirlo de otra forma. Eso siempre ha caracterizado a Peugeot, su buena puesta a punto dinámica en años recientes, y parte de su historia es eso, es hacer buenos autos pequeños que se manejan muy bien y siempre les ha salido muy bien, o casi siempre les ha salido muy bien. ¿Y qué pasa con este 2008? Que es ese mismo concepto de propuesta interesantísima del 3008, pero más pulido porque es un producto más reciente. Y eso se nota en este motor 1.2 turbo que sí existía más o menos desde el 2015 y estuvo en la pasada generación del 2008 en las versiones más equipadas, ahora está en todas. Pero han logrado llevar más allá ese motor. Esta versión de 130 caballos yo ya tenía una muy buena referencia con el 308, que era un auto que lograba más de 200 km por hora. Eso es algo que hicimos de hecho en carreteras europeas donde se podía. Entonces lo hacemos mejor acá. Esta caja de 6 velocidades, la misma de la 3008, de Aisin, no es la más rápida, y eso lo diré también en la 3008, pero se enfoca mucho a ese refinamiento, de nuevo esa palabra, porque esto define muchos aspectos de estos Peugeot, y hace que sean productos muy bien equilibrados. No tendrá esa suavidad absoluta de una CX-30, pero sí gana ese toque más interesante cuando uno va a exigirle un poco más en carreteras con más curvas. Entonces juega en ese lugar de su segmento, y es un segmento grande, en donde por ejemplo tenemos la Nimbus, ahí verán en el enlace arriba la prueba de la Nimbus, e incluso la Suzuki Vitara, que tiene sus años pero sigue siendo un producto muy competitivo. Pero la Suzuki carece de esa sofisticación y de ese toque inusual que está en esta Peugeot. En relación costo-beneficio, definitivamente habrá un argumento a favor de la Mazda, pero no nos mintamos, mucha gente en este segmento también va a querer un poquito de exclusividad, algo que no se parezca a todo lo que hay en la vía, y ahí también juega a favor este 2008. Otros apartados de manejo que vale la pena destacar son los excelentes frenos, que de 100 a 0 km por hora nos dieron los mejores registros del segmento. También notamos con el paso de los kilómetros que a veces los amortiguadores delanteros se extendían tarde y en cierto tipo de huecos o resaltos la caída era algo seca.
Y en términos de desempeño, se nota que el 1.2 es una evolución del 1.6 por una respuesta más pareja que incluso igual en números a esta 2008 en relación a la 3008. Pues además su relación más favorable entre torque y peso hace que su recuperación sea idéntica y su aceleración mejor. ¿Qué pasa con esta 3008? Es esa misma filosofía de ese manejo tan preciso y tan particular de Peugeot que vimos en la 2008 ahorita, pero por este segmento que está arriba, más enfocado hacia la comodidad de mayor precio, todas esas sensaciones están un poco diluidas para darle más confort. Ese confort está en que la dirección no es tan inmediata, está más asistida, en que es más de viajes largos, la marcha sigue teniendo ese gran equilibrio de esa rigidez que le da muy buen control y estabilidad, pero sigue siendo muy cómodo y refinado. Y hablando de refinamiento, y ya poniéndola en contexto con respecto a sus pares en su segmento, está entre las mejores por lo bien lograda, ahí junto a lo que puede ser una CX-5 o una Teca, incluso una Tiguan. La Tiguan, desde que la americanizaron tanto en esta última generación con esta Allspace que nos llegó, no está tan pulida como la anterior, pero sigue estando en un gran nivel. Y ahí está esta 3008. Esta 3008 es un producto que está muy enfocado hacia el buen manejo y hacia el buen manejo en carreteras exigentes. Ahora, para este nivel de precio está la sofisticación, pero que no está el desempeño. El desempeño es bueno, el desempeño es cumplidor. Las cifras son bastante buenas, tiene una gran capacidad de adelantar. La caja no es la más rápida entre cambios, pero es muy refinada. De hecho, a veces se toma su tiempo haciendo los cambios precisamente para aportar a esa suavidad, a que no haya sacudidas. Pero por el costo está peligrosamente cerca de lo que es, por ejemplo, una Mazda CX-5 Turbo, que en cuanto a aceleración bruta y real, pues está por encima. Lo mismo pasa con un Escape EcoBoost, aunque un Escape EcoBoost es un producto menos pulido como un todo, pero acelera más. Es un tema de prioridades. Esta 3008 es fantástica para ciudad, cumple perfectamente para carretera y tiene ese toque de sofisticación técnica extra. Y no estoy hablando de diseño por fuera y por dentro, que obviamente eso es muy particular en este vehículo, sino en esa parte técnica tan propia de Peugeot. Incluso cuando... A few moments later. Toda. Eventually. Les venía contando de un manejo muy particular de Peugeot, y eso también en que está, en que los Peugeot frenan muy bien. Algo que tiene muchísimo mérito en esta 3008 es que las llantas son M+S, o sea, Mud and Snow, barro y nieve. Sirven para terrenos un poco más hostiles. Entonces eso implica que sean muchísimo más duras. El treadwear, o sea, el índice, pues como la referencia de desgaste, es muy alto. Son llantas que duran mucho pero que agarran poco, y aún así la capacidad de frenado es excelente. Eso también tiene mucho mérito en Peugeot, y más en una 3008 con este tipo de llantas. También está que es una de las pocas SUVs compactas con un eje torsional atrás. La mayoría tienen ya un multibrazo en el segmento C, y eso no le afecta realmente. Por el setting un poquito más blando, por esa puesta a punto un poquito más blanda, puede que haya algún movimiento lateral medio extraño que no afecta a la seguridad. Si por alguna razón nos toca frenar apoyados en medio de una curva, si por alguna razón nos toca hacer eso, pues habrá un movimiento algo extraño, pero no afectará a la seguridad. Esa es alguna particularidad que tiene esta Peugeot, pero en general, como decía, el nivel sigue siendo muy alto. Después de nuestro recorrido por carretera, los bloqueos en algunas carreteras del país durante la producción de esta prueba nos obligaron a tomar un camino muy remoto y exigente en el que salieron a relucir los modos todoterreno que ajustan la respuesta del acelerador y la sensibilidad del control de tracción. El de barro fue especialmente útil y nos sacó de más de un apuro, aun cuando la 3008 y la 2008 son de tracción delantera.
A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado con un equipo de medición especializado. Más adelante les daré una charla muy completa de lo que es el interior del 3008, que fue uno de los primeros modelos en proponer esta idea de una cabina como con tanta propuesta. Con el 2008, lo que les diré es que por ser un producto más reciente, el 3008 apareció como tal en 2016 a nivel internacional, 2008 en 2020, lo que hicieron fue evolucionar algunas de esas ideas. Se mantiene ese tablero corto y lleno de curvas, pero cambiaron algunos materiales. Y no hablo solo del hecho de que bajaron el estándar de acabados en algunos detalles como esto, por ejemplo, que en 3008 es de tela, o como que aquí no hay un mullido, porque es obvio que lo van a hacer porque esto es un segmento más abajo y un rango de precios menor. No, hablo entonces de que acá hay una especie de imitación fibra de carbono, que de hecho es blanda como la parte de arriba del tablero, que
que se ve bastante interesante porque sigue siendo un material oscuro, pero hace un contraste de todas maneras. Siguen con esta idea de poner unos interruptores, como unas palanquitas muy de estilo de un avión, pero ya cambiaron entonces lo que hacen esas palanquitas. Aquí ya, por ejemplo, puedo apagar la climatización del todo. Volverla a prender, entonces no dependo absolutamente de la pantalla. Hay muchas funciones en la pantalla, pero ya no dependo del todo, por ejemplo, para otras funciones. ¿Qué más pasa? No está en esta versión de equipamiento, pero en las GT Line 2008, esta parte de acá hay un relieve. Esto es un panel táctil donde yo puedo navegar entre menús. De nuevo, no dependo tanto de la pantalla. Esta no tiene ese panel táctil, tiene solo los interruptores, pero de todas maneras sigue siendo un interior que uno, haciendo su pequeño curso antes de salirse a manejar, uno ya se aprende a consultar pues las distintas funciones. Típico de Peugeot y de PSA, que este botoncito acá es el que consulta los datos del computador de viaje. Este volante pequeñito, muy de los últimos Peugeot, en este caso a mí sí me obstruye algo la visión de los instrumentos. En 3008 no, porque en 3008 no tiende a ir sentado más alto. Aquí quiero ir un poco más integrado a la cabina. Esto es más un automóvil. Y estos instrumentos a distinto plano son casi iguales en su disposición, que no están directamente alineados con el volante, pero hay varias diferencias cruciales. La primera es que es tridimensional y va a ser muy difícil mostrárselos en video, pero según las visualizaciones que uno ponga, va a haber datos que van a salir en un plano distinto más adelante que otros datos que salen al fondo. En vivo se ve espectacular, la verdad. Que también pasa que en 2008 esta parte es un hueco, no está completamente cubierto. Y además las direccionales y otros datos para consultar están aquí afuera, no están adentro. Entonces evolucionaron esas ideas del 3008 y las aplicaron en este formato un poco más pequeño, pero siguen manteniendo mucho de esa imagen y esa identidad visual de Peugeot, lo que también abarca, por ejemplo, las tapicerías. Esta no es en cuero de alcántara, esto es una especie de símil cuero con tela, pero es una tela bonita, es una tela con textura, es una tela que se ve rica y que le da de nuevo esa palabra la uso, esa riqueza al aspecto general. Peugeot lo hace muy bien y sobresale en su segmento junto a vehículos como la Mazda CX-30 en el buen trabajo del interior. Tal vez no necesariamente el ajuste, algún ruidito saldrá porque pues vivimos en un país con carreteras muy maltratadas que exigen mucho del ajuste de muchos productos, pero lo han hecho bien. Y otra cosa que me gusta, 2008 tiene su cargador inalámbrico, pero aquí está oculto, y esto, si uno tiene un celular muy costoso y está medio ciscado con tanto crimen común que hay por ahí en la ciudad, pues lo oculta y lo pone. Lo chistoso es que uno piensa que la tapa se abre de acá porque acá hay un borde, pero no, se abre de arriba. El USB-C y el USB normal para cargarlo si hace falta, y otra bandejita aquí abajo. Muchos autos tienen este espacio muy desperdiciado, aquí está aprovechado a la perfección prácticamente. Y por último, esta versión de 2008 no tiene el joystick de 3008, solo tiene la GT Line con la caja de 8 cambios. Esta con caja de 6 tiene un selector normal, pero ¿saben qué? A mí me gusta más, es más sencillo de utilizar. En caso de alguna emergencia uno lo puede poner en neutro más fácil. Soy más de una palanca tradicional. Esta no tiene levas, pero sí tiene un modo manual, como tiene que ser, que para subir uno baja, para bajar uno empuja, de acuerdo a cómo son las fuerzas de aceleración, ¿no? Así que en general, uno de los mejores interiores de su segmento. Es más amplia de lo que parece también. Y la visibilidad de los espejos es excelente, son del tamaño correcto. Esta no tiene un seguro para que no se roben las lunas que sí tiene el 3008, entonces se ve aún mejor. Ya es decisión de cada uno si quiere poner ese seguro. Así que muy bien en general este interior, uno de los mejores de su segmento. Y eso sería todo con la cabina del 2008.
desde que se presentó internacionalmente en 2016, el interior de esta 3008 siempre se me ha hecho uno de los más propositivos, uno de los más interesantes y uno de los mejores del segmento de estos SUVs compactos. Y eso que la 3008 tiene competidores muy sólidos, pero esta ejecución de tantas ideas de la mano con su proveedor Faurecia fue impresionante, porque una cosa es que tengan las ideas, pero otra cosa es que las logren hacer y las logren llevar a la producción. Hace no tantos años, muchas de las cosas que ejecutaron aquí habrían pasado por un autoconcepto, pero no para la producción en serie. Y eso que estamos hablando de un producto que ya tiene 5 años en el mercado y que de hecho lo estamos probando a propósito de su facelift. Ya había manejado 3008 en otras ocasiones, ahorita tiene algunos leves cambios, pero esta cabina sigue dando gusto verla y dando gusto sentirla y convivir acá y estar acá. Está esa propuesta de ese tablero corto y lleno de curvas, eso es algo que ustedes pueden ver, pero ya lo distinto es también lo que se siente. Este tipo de materiales mullidos son distintos a lo normal, tienen un granulado distinto, tienen una textura distinta, y eso se trata muchas cosas del 3008, las texturas. Muchas marcas por lo general resuelven entonces entre plásticos oscuros poner un símil metálico. Acá hay un símil metálico, pero es un brillo diferente, un poquito más mate, con un aspecto distinto, y encima lo complementan con una especie de gamuza. Pueden ser otros materiales, pero no es un plástico brillante típico de otros muchísimos vehículos, sino que sí es una especie de gamuza suave que es raro encontrar en un acabado interior de un vehículo. Parece más bien una especie de mueble caro, por decirlo de alguna forma, y se va complementando con el hecho de que estos plásticos un poco más suaves al tacto, que ya son norma en este segmento, se siguen extendiendo hasta abajo en la consola, hasta esta división acá, porque aquí ya es una zona más funcional. Se siguen extendiendo, y además está el cockpit de Peugeot, que es este pequeño timón, este pequeño volante con los instrumentos en otro plano. Al comienzo, cuando eso se propuso por primera vez en el 208, uno decía, no, es que no lo entiendo, porque entonces el aro del volante se me atraviesa en la visión de los instrumentos. ¿Qué pasa? Estos vehículos, muy al estilo francés, están hechos para una posición de manejo alta. Uno sube un poco el asiento, ajusta el volante como debe ser, y ya queda la visión de los instrumentos. Si uno lo baja más, no se van a obstruir del todo, porque precisamente esta parte del volante está cortada para eso, pero sí se va a ocultar esta parte baja, aunque eso Peugeot no es la única que le pasa a eso. Se le pasa, por ejemplo, hace muchos años a BMW, a Mini le pasa un poco, que también el volante suele ocultar la parte baja de los instrumentos. Y además del juego de texturas que les vengo mencionando y el juego de esos acabados, está también la parte gráfica. En esta pantalla han centralizado mucho de lo que hay, y uno navega entre menús para lo que uno quiere mover, ya sea la emisora, la climatización, la navegación, la configuración de distintos elementos de equipamiento, ya sea de comodidad, el acceso a manos libres, temas de iluminación o de seguridad, e incluso algunas aplicaciones. También hay algunos interruptores acá, de hecho se ve raro, pero con un poco de costumbre deja de ser confuso, aunque sí hay muchas funciones centralizadas en la pantalla que toman su tiempo y que uno se tiene que acostumbrar después de un rato, porque pues muchas cosas que uno tiene normalmente en un interruptor físico solo están acá, ya sea los modos básicos de la climatización o algo tan sencillo como cambiar una emisora. Lo bueno es que dejaron, eso sí, la perilla del volumen de toda la vida. Y otras particularidades de Peugeot: este joystick para el selector de la caja, también confuso a ratos, porque alguno puede pensar que el parking es este, pero no, este es el modo manual, el parking está aquí arriba. Electrónico, si uno necesita ponerlo
En parking uno tiene que tener claro qué es este botón, eso es un tema de costumbre también de un propietario, pero si uno necesita ponerlo en neutro en caso de alguna descompostura es mucho más complicado, hay un paso en el manual para eso. Alguna vez tuve un problema con una 5008 por un factor externo y ponerle en neutro fue un complique. Yo personalmente prefiero los selectores tradicionales, pero aquí está, muy propositivo, muy bonito ese selector. Y otra cosa que ha hecho PSA y que es muy agradable, aquí me disculparán el ruido, es que la cámara 360 la resuelven con una cámara, porque no son varias cámaras en tiempo real hablando, pues diciéndonos lo que hay, sino que la cámara trasera va dibujando la visión. Entonces si vemos esto, voy a ir hacia atrás y es la cámara trasera la que dibuja gradualmente el entorno. Eso es bueno para maniobrar y para saber lo que hay alrededor, pero para ver algo en tiempo real que se nos puede atravesar no va a ser entonces lo ideal, porque entonces esa imagen no va a estar en tiempo real, sino que simplemente la memoriza. Eso es algo que siempre he querido mostrarles de PSA. Y por otro lado, pues los instrumentos, uno les puede cambiar el tema de la iluminación. Es algo bonito, es algo que no es tan relevante, pero es parte de la experiencia con el 3008 y bueno, y por ende con el 5008. Lo que le falta, eso sí, que he conocido en otras unidades de estos vehículos, son las fragancias de la climatización, que es algo muy de los franceses también. Y creo que ya me extendí demasiado con todo lo que puede ofrecer este vehículo, inclusive asientos con masajes, pues es algo ya por el costo, el apoyo lumbar de varias posiciones para el conductor. Es algo consecuente al precio y a lo que se está pagando. El nivel de refinamiento es bueno en este interior, en su segmento, y es uno de los puntos fuertes de este 3008. Y por último, unas paletas fijas pero que no se mueven completas, es solo una fracción de las paletas de cambio. Uno puede seguir todo el día viendo curiosidades en un interior de un auto como este, y eso es lo que lo hace interesante. ¿Qué queda por decir? Que las calidades no siempre son las más pulidas, pero pues es que Peugeot tampoco es que sea una marca premium, o sea, da un paso medio, pero en algunos lugares tienen que recortar costos. Algún plastiquito acá, las viseras, pero al menos mantienen la tela del techo en el poste A, y que esta guantera, por ejemplo, y no es la primera vez que lo veo en un auto de estos, no enraza del todo bien con el resto del tablero, con la puerta, pero el resto no afecta esa sensación tan positiva que siempre tiene. Y lo otro, un tacómetro al revés, como en los anteriores Aston Martin, un Vantage o un DB9 de hace unos años, ahí también está. Ahora sí, ya les dejo hablar de esta cabina del 3008. Peugeot es una de esas pocas marcas que, en lugar de tratar de gustar a absolutamente todos con productos que se asemejan a los más vendidos y terminan pareciéndose a todos los demás, en su lugar hace las cosas a su manera, y eso hace que el mundo del automóvil al final sea más diverso e interesante. Esa filosofía se refleja en lo inusual de sus cabinas, en el aspecto de sus carrocerías y en un comportamiento dinámico particularmente bueno, con soluciones técnicas que no siempre son las más típicas. Y un valor agregado en un mercado como el colombiano es que no son alternativas tan comunes de ver en las calles, y sabemos que su cliente potencial también valorará eso. ¿Ustedes
Quienes nos ven son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.